Doctor Bright. Este es una persona dentro de la Fundación SCP, pues el Dr. Brick es un investigador, científico loco y corredor de apuesta de la Fundación. Una característica muy peculiar de él es que siempre trae consigo a SCP-963. Corredor de apuestas. Significa que es... ok, no. Un collar que le Perdón, permite hoy no pasar estaba su inspirado, esencia supongo. mental o su conciencia a otro sujeto, siempre y cuando éste lleve puesto a SCP-963. Brick Apuesto que el ha nuevo se trabajado corre con primero. muchísimos SCPs, lo cual lo ha llevado a morir muchísimas veces, pero es gracias al collar Su historia que es este súper puede sad, reencarnar o es pasar muy, su muy mente a sad. otro ser vivo. Actualmente es un mono, pero razona y se mueve como una persona normal. Si pensamos en creepypastas, es lógico concluir que los poderes de algunos pueden ser clasificados entre algunas clases de SCPs. Por ejemplo, Siren Head, con una altura aproximada de 12 metros, una apariencia esquelética muy demacrada cubierto de carne seca y momificada del color del metal oxidado, Wow. es capaz de lo siguiente. Como su nombre lo dice, tiene cabeza de sirena. Con esta, puede emitir ruidos como los que estás escuchando de fondo. Pero no solo eso, también puede imitar la voz de personas que estén cerca para atraer a otra víctima. Se dice que es tan rápido como la velocidad del Coachable, sonido. posiblemente. Y sí, es peligroso. Con estas características, sería lógico concluir que es un SCP de clase Killer. La única incógnita que queda es, ¿Siren Head forma parte de la Fundación? Quizás. Honestamente, es el fandom quien decide qué forma o no parte de la Fundación SCP. Así que si mucha gente Existió una época empuja la cosa y si el autor se anima a escribir un protocolo y todo el resto, podría fácilmente llegar a hacerlo, ¿eh? No es en que canon, no, pero puede llegar a hacerlo en algún momento, quién sabe. varios de los expedientes extraconfidenciales de la Fundación se filtraron por internet gracias a SCP-4991. Este SCP se manifestó a manera de publicación por redes sociales, Peter. tales como Twitter, 4chan, Reddit, Tumblr y más. Antes de que se contuviera a SCP-4991, este hizo creer a mucha gente que se avecinaba un evento apocalíptico en la Tierra. Y durante 2 días, SCP-4991 provocó que muchos usuarios tuvieran problemas con sus cuentas y publicaciones. Como dije antes, expedientes confidenciales de la Fundación se hicieron públicos antes de que se contuviera a SCP-4991. Varios de estos llegaron a manos de amantes del terror y ciencia ficción. Espera, ¿qué? Y aprovechándose de la joya que tenían ante sus manos, crearon un videojuego titulado SCP Containment Breach. En este, somos un sujeto clase D, que tiene como objetivo salir de la Fundación SCP. Durante el trayecto, seremos testigos de cosas aterradoras hechas por los mismísimos SCPs. Y claro, al ser este un videojuego del género Survival Horror, los screamers y el suspenso estarán por todos lados. Juégalo, Leo. Nah. No soy muy fan de los juegos de la Fundación SCP, si te soy completamente honesto. Con mejores SCPs, me refiero a aquellas anomalías que son amistosas, inofensivas e incluso fantásticas. SCPs con estas características son el SCP-999 y el SCP-131, de los cuales ya te di una breve descripción anteriormente. Sí. Pero déjame mostrarte algunas más. SCP-387. Ah, Esta de anomalía de Legos. clase segura es una caja de Legos, y así como cualquier Lego, Hay se un puede SCP construir de cualquier cosa Warhammer. que se te venga a la mente. Es cool. Lo interesante es que, por más Legos que se utilicen, estos jamás se van a acabar, ya que SCP-387 tiene la habilidad de duplicar sus Legos hasta que la caja esté nuevamente llena. Otra peculiaridad de esta anomalía es que, cuando es construido por una mano humana, las construcciones se animarán a sí mismas, realizando actividades basadas en su entorno. Es decir, si se crea un avión y después se pone a un Lego Man en el interior, este comenzará a pilotarlo. La experimentación adicional con SCP-387 ha revelado que déjame cualquier buscar. máquina compleja no necesita motor interno o fuente de energía. Las personas Lego tienen alguna forma de sensibilidad, ya que interactúan entre sí con bastante facilidad. Otra anomalía digna de ser mencionada sé. aquí es SCP-2295, que tiene una habilidad bastante efectiva, Ah, ese es pero a muy la vez sad. muy perturbadora. SCP-2295 es un oso de peluche de aproximadamente medio metro de altura y está relleno de fibra sintética y algodón, y su habilidad es la siguiente. Muy bonito, Cuando una Chi. persona con traumatismo Muy mayor sobre cualquiera de bonito. sus órganos entra en contacto en un diámetro de 2 metros con SCP-2295, automáticamente este SCP producirá tijeras, hilo blanco y agujas o un gancho de tejer anómalamente desde su boca, y usará cualquier tela y relleno que se encuentre cerca para crear una imitación del órgano. SCP fue puesto en manos de niños.
y cuando vieron que lo que creaban tenía vida ellos crearon Transformer de Lego, y uno de ellos hizo un reactor nuclear de Lego. Órgano del sujeto hecho de tela. La persona afectada por SCP-2295 se desvanecerá al momento del cambio de órganos y al despertar tendrá un órgano totalmente funcional hecho de tela. Digamos que este SCP es la evolución de SCP-2295, solo que 1000 veces mejor. SCP-500 es una lata de plástico que, hasta el día de hoy, cuenta con 47 píldoras La rojas en su panacea, interior. sí lo conozco. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Bueno, SCP-500 tiene la habilidad de curar cualquier enfermedad, incluso aquellas que son provocadas por otros SCPs, como la del SCP-008, mejor conocido como Cualquier el cosa se cura con eso. SCP-Zombie. Por último, te mencionaré uno de los SCPs más fantásticos e interesantes según mi punto de vista. SCP-1230 es un libro de pasta verde, sin etiquetas ni nada interesante a simple vista. Bien podría pasar como un libro normal. Lo interesante de SCP-1230 es cuando un sujeto abre el libro. Al hacerlo, en la primera página se puede ver la frase, Un ha héroe nacido un nacido. héroe. Ah, sí conozco Y ese, ya, muy bonito. esa es la única frase Eso que no hay son en pocos todo el SCPs libro. buenos. Pero las consecuencias de haber leído esa frase comienzan una vez que el sujeto expuesto se vaya a dormir. Al hacerlo, soñará con un mundo fantástico en el que se convertirá en el protagonista dentro de una tierra atormentada por los problemas. Los soñadores Te se vas a un mantendrán isekai, completamente pero es conscientes y seguro. todos sus sentidos funcionarán como si estuviese despierto. Los resultados varían según la imaginación del lector y suelen adaptarse a las fantasías de aventuras que disfrutaría el propio lector. El tiempo subjetivo que duran estos sueños varía entre los 45 segundos y 200 años, pero en realidad, el lector no suele dormir más tiempo del que dormiría habitualmente. Una vez despierta, la persona en cuestión será capaz de recordar cada aspecto de su sueño con detalle. Eso es cool. Por supuesto, existen más como una SCPs aventura, con pero estas tranquila. características, pero por ahora solo te mencioné algunos ejemplos. Dime, ¿cuál de estos te resultó más interesante y a cuál te gustaría estar expuesto? Estuvo cool. Pero SCPs, ¿en qué sentido? Así como hay SCPs amistosos e inofensivos, también existen aquellos que son peligrosos y que pueden terminar con toda la vida en la Tierra. Pues sí, SCPs bastantes. como estos son SCP-173 y SCP-682, de los cuales ya te hablé anteriormente. Pero, déjame darte un par de ejemplos más. SCP-049 es un ser de 1.90 metros de altura que tiene la apariencia de un doctor de la plaga medieval. Aunque parece llevar este traje tan característico todo el tiempo, lo cierto es que este forma parte de su propio cuerpo, y es a raíz de su Pero piel ese experimento que si este crece. alguno es destruido Si alguien toca por o otro es SCP. tocado por SCP-049, morirá instantáneamente. Acto seguido, SCP-049 comenzará a trabajar en el cuerpo, sacando herramientas de una bolsa que siempre trae consigo. Ah. Una vez terminando de examinar el cuerpo, SCP-049 reanimará al cadáver como si fuera un zombie. Estos nuevos seres, clasificados como SCP-049-2, no parecen retener recuerdos ni funciones cognitivas, demostrando tan solo aptitudes motrices básicas y mecanismos de respuesta, y responderán de forma agresiva a quien se les acerque solo si SCP-049 se los indica. SCP-096 es una criatura humanoide de 2.38 metros de altura, de aspecto pálido y desnutrido con muy poca masa muscular, y la longitud de sus brazos Doctor, es de pensaste que era zombie, ¿sí? 1.5 metros. Todo se mantendrá relativamente tranquilo con SCP-096 mientras no se le mire a la cara, ya que, de hacerlo, sucederá lo siguiente. Entra en pánico y te mata y no para hasta detener. Cuando alguien ve el rostro de SCP-096, ya sea directamente o a través de una grabación de video, o incluso una fotografía, entrará en una fase de considerable angustia emocional. Cuando te encuentras en SCP-096 la calle, cubrirá su reconoces rostro con la sus voz de tu manos y VTuber comenzará a favorito. gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente de 1 a 2 minutos después de la primera observación, SCP-096 comenzará a correr hacia la persona que observó su rostro, y una vez llegando con dicha persona, procederá a asesinarla y también... Solamente su cara, SCP-035 sí. es una máscara blanca de comedia de porcelana, aunque a veces se cambiará a la Inteligente y tragedia. malvada, Un líquido pero viscoso quema todo lo altamente que se corrosivo ponga. y degenerativo Sí, se ya sé filtra cuál. constantemente de los agujeros de los ojos y la boca de SCP-035. Cualquier persona que se encuentre de 1.5 a 2 metros de distancia de SCP-035 experimentarán un fuerte deseo de ponérsela, y hay de aquellos que lo hagan, pues al poner a SCP-035 en su cara, provocará una muerte cerebral instantánea. Poco tiempo después, los cuerpos de los sujetos poseídos por SCP-035 se desintegrarán a un ritmo muy acelerado, convirtiéndose con el tiempo un poco más que cadáveres momificados. Estos son solo algunos de los ejemplos de los peores SCPs,
Y en el caso de que decidiéramos abarcar todos, nos tomaría más de 2 años terminar esa lista. Así que, si conoces a otro SCP con ¿Te características conoces SCP, no? aterradoras, Sí. házmelo Todos. saber en la parte de los comentarios. Toda la información que te he mostrado hasta ahora es solo ficción. No me Así digas. es. Nada de esto es real, Ah. ni los SCPs ni la fundación que los contiene. Chale. Todo sobre esta se refiere a un sitio de internet con la suficiente información como para crear cientos de libros. Aunque las anomalías son ficción, es de admirar el tiempo y dedicación que le han dado a cada una de estas, así como también las especificaciones, años de contención, protocolos, personal, características, etc. Pero, si lo pensamos bien, esto podría tratarse de una excelente máscara para ocultar una verdad que parece mentira. Hacer creer a la gente Sí, que el todo plot esto twist de es solo que ficción resulta para que la no cunda el... Fundación SP existe y la forma en la que se ocultan es hacernos creer que no existen, haciéndonos creer que existen. Sí la conozco, es buena teoría. pánico. Es la mejor forma de ocultar algo. Pues, aunque te Vale, estén bien. diciendo la verdad, no lo vas a creer porque en tu mente ya está grabado el significado de solo es ficción. Piénsalo. Puedes verificar bajo tu propio riesgo lo que te estoy diciendo, buscando en línea Fundación SCP. Y recuerda, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Sí. Pues estuvo guapo el video, pero por desgracia ya me sabía el 99.9% de todas las cosas que había dicho. ¿Ve? Por eso no me... A ver, no, el video estuvo guapo, solo que es que no me gusta reaccionar a cosas que ya conozco, porque pues pasa esto. Pero ahí está, espero que les haya interesado. Gracias. Cortana-1999 me quiere por X50. Videos que te hacen sentir incómodo. ¿Y eso? Escriba me quiere por X100. Nah. Leo, reacciona al video del SCP-049J de Homosu, es muy bueno. Nah, vuelvo y repito, no me gusta reaccionar a cosas que ya conozco porque pasa esto. Me acabo de aburrir muy fuerte, Me he aburrido muy fuerte viendo el video. Sorry. Y no porque el video sea malo, ni porque el chico le ha explicado mal. No, es que simplemente ya conocía todo lo que había allí. No me sorprendió en nada. Number 41Q me quiere por X50. Voy a evitar ver Leo, cosas de puedes SCP. reaccionar a juegos geniales que no Sorry. puedes Espaciales no sin- repetiré. Prefiero ver esto. Se llama... Este video se llama El mundo más vivo jamás creado en los videojuegos. Se ve interesante. La primera vez que vi Es un iceberg de Digimon, quizá después. ¿Ocupas amnesia? Pues sería bueno amnesia, pero pues no se puede hacer que está. Es bueno. Ok. Me llama la atención. Leo Pioni, gracias por las suscripciones. Leo-Pionic no pudo resistirse. Ok, vamos a ver esto. Se llama El mundo más vivo jamás creado en un videojuego de Cinematics. Se ve interesante. La primera vez que vi a los carroñeros en Rainworld, que son estas criaturas, Sí. Ok, Rainworld. Comenzamos bien. Había escuchado bastantes cosas buenas de este juego y todo el mundo no para de aplaudir lo bien hecho que está su mundo. pasó lo siguiente. Me fui acercando con cuidado y veía que no me atacaban. Algo me decía que ellos necesitaban entrar en confianza porque se los veía inseguros. Pero apenas me confié un poco e intenté pasar, Ok, estos seres tienen una inteligencia artificial que depende de cómo te comportes con ellos. Todos Si les das algo a cambio, te dejan pasar. Si empezás a molestarlos, cada vez van a ser más agresivos a lo largo del juego, pero si por ejemplo se te ocurre protegerlos de otros depredadores o ayudarlos a luchar, y se dan cuenta de que estás siendo bueno con ellos, pueden pasar cosas como estas. Ok. Te está empujando lejos del peligro. ¿Cómo se llama el juego? Mundo de lluvia. Ok. Exactamente, pueden protegerte. Y lo más curioso es que ninguna de esas animaciones está prediseñada. Es decir, los desarrolladores no tomaron la decisión de que ese ser vivo te ayude en ese preciso momento. Es solo Hablemos el entonces un resultado poco de de tus esto. decisiones. Así que prepara el mate o el café.
Algún día voy a tomar un Empecemos matecito. desde el principio. ¿Qué es Ringworld? Bien, es un videojuego de supervivencia de plataformas en el que tenés que sobrevivir en plataformas. El juego empieza con una familia de gatos con forma de babosa llamado Slugcats, que Ok. luchan por sobrevivir en un mundo hostil. Caminan sobre las ramas, cazan moscas, pero en un momento llega una tormenta muy fuerte. El protagonista sufre un accidente y cae a un mundo desconocido, separándose de su familia. Inmediatamente el juego te lanza a ese mundo y emprendes una búsqueda para reencontrarte con ellos. Tus primeras impresiones Está bueno, son las de un lugar sí. bajo tierra, y esto Escucho se refuerza maravillas porque del en los juego. primeros segundos ves este agujero del cual entra una luz que pareciera ser la luz del sol, y las gotas restantes de una lluvia que ya terminó. El juego tiene un sistema muy simple. Abajo a la izquierda hay 5 círculos que representan un bocado de comida. Ok. Por ejemplo, si ingerís un alimento, se rellena un círculo. Cuando completás todos los círculos, vas a poder hibernar en un lugar indicado con este icono. Una vez que el personaje se despierta de esa hibernación, sube un nivel de karma, y esto tiene ventajas como por ejemplo pasar a una determinada zona. Ahora bien, no Ajá. todo es color rosa. Cada vez que te mueras, vas a disminuir un nivel de karma, y justamente en este juego, Oh, shit. morirse es muy fácil. El mundo de Ringworld funciona mediante ciclos. Durante cierto periodo de tiempo llega una lluvia que arrasa con todo, por lo Ujú. que antes de que eso ocurra vas a tener un objetivo concreto: encontrar un lugar para hibernar. Y al mismo tiempo, 2 desafíos: comer lo suficiente para poder hacerlo y, obviamente, no morir en el camino. Ok, se escucha muy Ok. simple, pero al mismo tiempo bastante interesante. Ah, Me cago en el todo. Al principio el movimiento se siente raro. Está bien, tu Slugcat puede correr, trepar por plantas, entrar por agujeros y recolectar objetos para arrojarlos. Pero a primera vista es fácil darse cuenta de que no tiene una animación común, ¿no? Esto pasa porque todas las criaturas en Ringworld implementan un sistema de animación procedimental. O sea. Ok, un breve ejemplo. En Super Mario 64, cada vez que Mario salta, se reproduce una animación que fue previamente diseñada por los desarrolladores. Ujú. Hay un modelo 3D al que se le agrega un sistema de huesos y unos controladores. Este es un proceso conocido como Porro, rigging. babosa en Se tierra. modifica la pose del personaje, se adelanta unos segundos la línea de tiempo, se modifica la pose de vuelta y así sucesivamente. Al momento de presionar un botón, como podría ser Rocky, la barra ten cuidado espaciadora, con tu hermana. esa animación se reproduce, pero siempre es la misma. En Ringworld, la animación se determina en tiempo real, o sea, además de que los movimientos del personaje los controle el jugador, obviamente, al mismo tiempo están ocurriendo otros cálculos, como por ejemplo la interacción con el entorno y cómo debe responder el cuerpo a ese entorno. No quiero entrar en profundidad para no aburrir, pero más o menos de eso va la cuestión. Y ese es uno de los primeros motivos por los que el mundo de este juego se siente tan orgánico. Lo que más te va a llamar la atención de Ringworld es su ecosistema, es decir, los ambientes y los seres Hola, vivos que Planet habitan en Bienvenido. ellos. Consideremos un plataformero como Ori and the Ori. Blind Forest, por poner un Lo caso. conozco, juegazo. Apenas a los minutos de empezar, sos atacado por estas criaturas saltadoras de 4 extremidades. Si te morís y volvés a empezar desde el último checkpoint, van a estar ahí de nuevo, esperándote, que es prácticamente lo que pasa en cualquier plataformero tradicional. Sí. Es decir, cada enemigo está en una zona específica para convertirse Claro, está en un programado para que obstáculo esté para allí. el jugador. Lo que hace Ringworld es diferente porque se basa en probabilidades. Por ejemplo, a esta criatura a lo mejor le gusta estar más cerca del agua, así que es más probable que la encuentres en sitios donde hay agua. De esa manera, si morís atacado por un buitre, por ejemplo, después de que el juego te regresa al punto de hibernación y volvés a esa zona, puede que el buitre esté o puede que no. Esto le da una característica fundamental al mundo del juego: la Hola, un impredecibilidad. No puedo creer que haya dicho esa palabra de manera fluida. Impredecibilidad. Los eventos en Ringworld están ocurriendo sin necesidad de que Oye, los si estés Dayo viendo. pudo salir con su disonancia ludonarrativa, tú puedes salir bien Lo que parado con significa eso. que si entras a un lugar y te topas con 2 lagartos que se están peleando, por ejemplo, a lo mejor esa Pues pelea estaría haya bien. empezado hace media hora sin que te enteres. Pero no solo los eventos son Como naturaleza, impredecibles, sí, está bien sino guapo. el comportamiento de los seres vivos. Si te enfrentas a un enemigo cualquiera en Hollow Knight, vas a notar un cierto patrón. Te vas a morir una y otra vez hasta que con la práctica más o menos puedas entender a ese jefe y conocer mejor cómo se comporta para vencerlo con tu destreza. Esto es un Ok. ejemplo de diseño. Pero en Ringworld, si bien podés entender el comportamiento de una criatura, no podés saber cómo va a actuar en ese momento. No sabés si justo te vio y te va a cazar, o si justo vio a otra criatura y va a ir por ella, o más llamativo aún, no sabés por dónde va a decidir moverse, ya que eso es algo que no controlan los diseñadores, sino la inteligencia artificial de cada ser vivo. Ok. Por esa razón, en este juego hay momentos donde tenés que ser más estratégico que habilidoso. Por ejemplo, en este momento tenía que pasar por esta tubería, y un lagarto se interpuso en mi camino. Yo sabía por experiencia previa del juego que estos bichos son un poco torpes, así que probé a hacer esto.
Lo adoro y lo odio por partes iguales. Pues no lo he probado, pero se ve que está bastante guapo. Nadie diseñó que el lagarto se cayera en esa zona justo en ese momento, simplemente su comportamiento lo llevó a eso y me dio una ventaja. George Jacobson, uno de los diseñadores del juego, en lugar de pensar cómo hacer que una criatura actúe para ser un obstáculo para el jugador, pensó cómo hacer que se comporte de tal manera que pueda encontrar comida y volver a su hogar antes de que llegue la noche. Entonces, las criaturas no están en tu contra realmente, sino que existen por sí mismas en ese mundo. O sea, todas están buscando lo mismo que vos, que es sobrevivir. A veces cazando presas, pero también escapando de otras criaturas a las que les tienen miedo. Ok, en The Outskirts, o las afueras, la primera región del mundo, me encontré con el primer depredador. Un lagarto. Los lagartos son seres un poco más grandes que el protagonista. Cazan con la mordida y pueden tener distintos colores, cada uno con un comportamiento diferente. Estos seres tienen una inteligencia artificial interesante. Si le das comida a uno, inmediatamente va a dejar de verte como una presa. Si le das comida varias veces, puede empezar a seguirte como un perrito callejero y a veces te protege de otros lagartos. Pero si dejas de alimentarlo, va a hacer gestos con los dientes para decirte que tiene hambre. Y si seguís fallando, puede intentar comerte. Dato curioso y consejo. Para que los lagartos dejen de pelearse y hacerse daño entre sí, te aconsejo que saltes cerca de ellos. Eso va a frenar la pelea y cada uno va a poder seguir por su camino. Muy pronto, en Industrial Complex, aparece el buitre, que es un pájaro gigante que tiene propiedades de mono, lo que quiere decir que vuela a la perfección. Como el resto de las criaturas, sus movimientos dependen de una inteligencia artificial llamada IA de locomoción, que hace que se pregunte, por ejemplo, dónde debería poner mi próxima pata, o cómo direcciono mi cuerpo, o cómo paso a través de estos lugares estrechos, etc. Miren este momento, el Slugcat salta a una plataforma mientras el buitre intenta alcanzarlo, pero de repente decide ir por el otro lado y despliega sus alas. Bien, ese despliegue de alas no es algo que los desarrolladores hayan planificado en ese momento. Es una decisión que tomó la inteligencia artificial de locomoción. El buitre es tan rápido para atacar que puede devorarte sin darte tiempo de reacción, pero así de peligrosos como parecen, tienen bastante miedo, por lo que si les das 2 o 3 golpes de lanza, por ejemplo, se escapan. Lo que me gusta de Rain World es cómo se relacionan todos los seres dentro del ecosistema. O sea, así como vos podés tener miedo de algunas criaturas, los lagartos le tienen miedo a estos buitres, por ejemplo. Si un lagarto vio un buitre recientemente y hacer ruido sin que el lagarto te haya visto, va a pensar que ese ruido lo hizo el buitre y se va a esconder. Adentrándote en los páramos de residuos, una zona altamente contaminada, llegás a encontrarte con un peaje de carroñeros, unas criaturas estilo cuadrúpedos, lo que significa que tienen 4 dúpedos. Son seres coloridos que se agrupan en 4 tribus distintas y son bastante parecidos a tu personaje porque pueden trepar, gatear o arrojar objetos, pero sobre todo son los más inteligentes del juego, a diferencia de mis decisiones. Al principio del video mostré cómo me atacaron en mi primer encuentro con ellos. Lo que ocurrió es que intenté pasar sin darles nada a cambio. Para pasar en uno de sus peajes, primero tenés que comerciar, darles algo, y eso te lo hacen saber con este gesto que hacen de arriba a abajo. Lo que pasó después fue que les di una perla de las que tienen coleccionadas en esta parte y pude pasar sin problemas. Los carroñeros son increíbles. Si toman suficiente confianza con vos, te permiten el paso libre a través de los peajes y te dejan tomar elementos de los tesoros. Pero si todavía no entraron en confianza y tomás un objeto de ellos sin darles nada a cambio, eso es básicamente un robo, por lo que te van a ver como una amenaza y durante el juego no se van a olvidar de eso. Si los molestás con demasiada frecuencia, su sistema de reputación puede caer hasta un punto en el que te van a buscar permanentemente. Los consejos del que hizo el video son bait. ¿En serio? Y van a enviar escuadrones para eliminarte. Estos seres usan varios gestos corporales para comunicarse no solo con vos, sino con el resto de las criaturas, porque, te recuerdo, nada gira en torno tuyo. El mundo está funcionando independientemente de lo que hagas. Si un carroñero ve al Slugcat como una posible amenaza, lo señala con su lanza, los demás van a ver hacia dónde está señalando ese carroñero y después van a ver al Slugcat. Y una curiosidad es que si te escondiste después de que el primero te vio, es probable que no le crean al que está señalando. Si quieren darte una señal de advertencia, levantan sus lanzas y te apuntan. Si tienen miedo, abren mucho los ojos y se encorvan. Si quieren algún artículo, te extienden la mano y te lo tocan. Al artículo. En páramos de residuos hay un pozo con agua donde aparecen unas sanguijuelas, que son seres pequeños que viven en enjambres. Son un poco molestas porque se te pegan, pero te aconsejo que cuando veas varias de ellas, dejes que se te acerquen y no intentes evitarlas. De esa manera van a notar que no sos un depredador y van a dejar de molestarte. Cuando entras a la costa, uno de los seres más grandes que podés encontrarte es el leviatán, una especie de ciempiés acuático enorme que solo está presente en grandes masas de agua. Se mueve lento y constante. Y a pesar de no ver ni escuchar,
puedes sentir de alguna manera a las demás criaturas. Pero no te preocupes, si bien parece peligroso, reconoce a quienes lo tratan bien, por lo que te recomiendo tirarte al agua y arrojarle alguna fruta que encuentres. Él va a estar muy agradecido y se va a convertir en tu amigo en un abrir y cerrar de boca. Ciudadela Pero Ensombrecida si los es un lugar consejos que son me bait, entonces todo el video es mentira. Ay, Me encanta no, porque me está me explicando cómo transmite funciona el universo, así que supongo que solo los consejos. como una nostalgia rara. Es un sitio oscuro y con un cielo tapado por la niebla. Esa oscuridad hace que se sienta tan desolado, pero no te preocupes. Te aseguro que adentro de las tuberías vas a ver la luz al final del túnel. En este sitio aparecen criaturas luminosas, que creo que se llaman ratones linterna o algo así, que tienen miedo de casi todo, pero sirve para que no tengas que moverte por tanta oscuridad. Adentrándote más al fondo, te encontrás con las arañas, mejor llamadas coalescípedos. No voy a mentir, dan bastante miedo y sobre todo cuando se agrupan, porque cada una tiene una inteligencia artificial independiente. Como viven en la oscuridad, la luz les hace daño, por lo que un consejo que te doy es que, para no molestarlas con la iluminación y a no hacerlas enojar, en cuanto las veas, pases sobre ellas en la oscuridad y ahí vas a poder pasar a la siguiente zona del mapa. Acá estamos viendo un ejemplar de ratón linterna haciéndose amigo de los coalescípedos. Saliendo de Ciudadela Ensombrecida, entras a Criptas de los Recuerdos, un lugar igual de oscuro, pero donde aparecen seres nuevos a los que yo llamo pájaros tijera, porque tienen una boca que abre y cierra como un microondas. En la oscuridad puedes ver sus ojos amarillos pasando y escuchando los sonidos que emiten. Los pájaros tijera no pueden oír, pero tienen una vista de una pantalla tuya de distancia más o menos, lo que también significa que tienen una vista extra sensible y pueden cegarse fácilmente con la luz. Hola, Neosaker, bienvenido. Ay, chintrolas. No todo es tan malo. Si por alguna de esas casualidades tenés una lanza y querés tener dos, te recomiendo que te acerques cuidadosamente a un pájaro tijera con la lanza en la mano y se la arrojes. Él va a entenderte, cortará la lanza con su boca y te la va a devolver duplicada. Estas criaturas se llaman Daddy Long Legs, o por su traducción, papá de piernas largas. Los vas a identificar rápidamente porque tienen extremidades largas y esferas grandes. Un consejo, si querés mantener tu dignidad como persona, nunca le digas a nadie que jugaste a un videojuego donde el papá de piernas largas tiene bolas grandes porque podés generar un momento muy incómodo en la conversación. Lo que querían lograr los desarrolladores con este ser es un sistema de escalada. Vamos a ponerlo de esta manera. Si estás escalando una montaña, una pregunta básica es ¿salió nuevo contenido del Isaac a todo esto? ¿Salió algo nuevo del Isaac? Porque recuerdo que dijeron que la última actualización iba a ser la última, pero dicen eso de cada última actualización, así que no sabría decir si es verdad. Mi próxima mano o mi próximo pie. Lo que hace el juego es calcular, según un sistema de puntuación, qué tan buena es una cierta posición de agarre. Y los puntos amarillos que ven acá son puntos de agarre ideales. Cuanto más cerca está del punto de agarre ideal, mayor será la puntuación. Entonces, por ejemplo, si pone una extremidad en un punto y después la pone en otro, sabrá si la puntuación es mayor o menor a la anterior y va a decidir dónde poner la próxima extremidad. Por esa razón tiene que ponerla para obtener conocimiento. Es una de las cosas que lo hace tan impredecible. A pesar de que son grandes, los Daddy Long Legs pueden moverse a través de tuberías muy angostas, mientras comprimen sus bolas para luego expandirse cuando salen. La curiosidad es que son seres completamente ciegos, pero tienen un oído increíble. Cuando escuchan algo, sus núcleos emiten partículas en la dirección de la fuente del sonido. No le tengas miedo por su aspecto porque solo están buscando guiarse constantemente. Para ganar su confianza te recomiendo que no los ataques y toques uno de sus tentáculos para que ellos puedan guiarse y estarán muy agradecidos de que los hayas ayudado. El desafío de Rainworld es muy arriesgado. Si un desarrollador decide crear un enemigo para que enfrentarlo sea divertido, es probable que el jugador se divierta. Ahora bien, como los seres vivos en Rainworld solo están pensados para que cada uno sobreviva por su cuenta y se cuide a sí mismo, es imposible saber qué situaciones podés enfrentar como jugador. De los gameplays que vi, en todos pasan cosas diferentes y ese es el motivo por lo que en algún momento pienses que el diseño es injusto, porque tal vez te quedaste sin salida en alguna parte. Es que justamente no existe tal diseño. Estás en un mundo impredecible en el que caíste por accidente y en el cual no deberías estar. Obviamente, seguimos enfrente de un juego que tiene la obligación de entretener y que no resulte una frustración constante. Y si bien te va a frustrar varias veces... Pero debido a cómo está avanzando últimamente los juegos independientes, cada vez el factor diversión se está poniendo más y más en cuestión, ¿eh? Mucha gente está empezando a creer que el juego debería ser ya directamente una experiencia y no algo positivo del todo. No debería ser algo para entretener. Por lo menos juegos experimentales o juegos que intentan contarte algo, ¿sabes?
Hay juegos que puedes llegar a odiar, pero eso es exactamente el punto. Y es porque intentan transmitir un mensaje, ya que al final del día el videojuego es una forma más de... es otro medio narrativo. Como una película, sí, como una película. No todas las películas son felices, no todas las películas te deben sentir bien al final de la obra. Y muchos creen que los videojuegos deberían empezar a ser así. Por lo menos los videojuegos independientes o algunos videojuegos que intentan conseguir este tipo de, ya sabes, conectar contigo, decirte algo o hacerte darte cuenta de algo mediante experimentarlo, como este caso, lo difícil que es sobrevivir en la naturaleza. Como Dark Souls 2. Miren, ustedes son los que están siguiendo de Dark Souls 2. Así que venga. No sé qué opinarán ustedes sobre ese tema. A mí me parece por lo menos una conversación interesante, cuanto menos. Me parece algo chingón. El último juego de Gollum me hizo sentir muy mal con mi cartera. Sí, sí, lo sé. Me refiero a los juegos independientes, coño, porque todo el mundo sabe que el otro... No, los juegos hechos por las grandes empresas nunca van a conseguir ese tipo de... Ya sabes. No sé cómo decirlo. Humanidad. Nunca van a tener ese corazoncito extra que tienen los juegos independientes. Que no pasa nada, que al final que están hechos para ganar dinero. ¿Qué más da? Que por muy bueno que sea, pues sigue siendo así. Pero los juegos independientes suelen tener algo extra, suelen tener algo más único, exclusivo. O sea, yo creo que lo que estoy intentando decirles es que Omori mierda. Number41Q me quiere por X50. Leo reacciona a historias de Dungeons and Dragons del canal de Shadow, son divertidas. Ya será mañana. Honestamente no creo que debí haber hecho directo el día de hoy. No he estado de muy buen humor, sean completamente honestos. Casi no he dicho nada en los últimos en los últimos dos videos. Así que yo por ahora me retiro, chicos y chicas. Voy a irme a cenar. Me muero de hambre. No logré cenar a tiempo para terminar el video. Así que ahí va. Por lo que eso. Mañana sí voy a regresar con más ganas, se lo prometo. Ni siquiera sé si voy a subir estas dos reacciones, estas dos últimas reacciones, porque sí siento que ha ido muy mal. Así que, porque, no sé, quiero pensar que la razón por la que a la gente le gustan mis reacciones es porque yo digo un poquito de cosas más. Pero ahí va. O no sé qué opinarán ustedes. Yo simplemente lo estoy pensando de más, estoy haciéndome la paja mental ahora mismo. Como sea. Provecho y chao. Ok, lo voy a hacer right. Voy a hacer right a... Ron. Isaac 23674 me quiere por X75. Gracias. Listo. Los voy a enviar con un dios. Jerry. Ay, coño, el Jerry está en directo. Primera vez que le puedo hacer reta al Jerry. No, ya le estoy enviando con Pico. Me saludan a Pico. A Perico, perdón. Peridios, sí. Bye, chicos. Y chicas. I am an alpha.